6:13 p.m. Bueno, ya les decía, una de las pues argumentos que ponía sobre la mesa el gobierno federal para justificar la falta de vacunación en nuestro país en años anteriores tenía que ver con la pandemia. Decían que por la pandemia pues los niños no habían ido a vacunarse y que pues básicamente las bajas tasas de vacunación, sobre todo de algunas cosas, tenían que ver con que las familias pues estaban resguardadas y que se había retrasado la ida de las familias a los centros de salud para la vacunación. Hoy Animal Político publica un artículo en donde se documenta que pues quizá habrá habido niños y niñas que no fueron llevadas a vacunar porque había temor de ir a los centros de salud, pero básicamente que los bajos niveles de vacunación tienen que ver o tuvieron que ver con que simple y sencillamente durante los 2 primeros años de la administración del presidente López Obrador no se compraron las vacunas necesarias o se compraron pero tan retrasadamente que pues no les sirvió de absolutamente nada. 6 millones de bebés y de niñas y niños hasta los 6 años de edad no fueron vacunadas y vacunados durante los primeros 2 años de la administración del presidente López Obrador. Además, gastaron más que lo que había gastado, por ejemplo, Enrique Peña Nieto. En fin, que se les derrumbó, pues, con este reportaje de Animal Político, el argumento de que la gente no había llevado a vacunar a los niños simple y sencillamente por el tema de la pandemia. Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, firmas tú este reportaje junto con Judith Méndez. Gracias por platicar con nosotros, Naya. ¿Qué tal, Ana Francisca? Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Saludos al auditorio. Pues es muy impresionante lo que terminan documentando, Nayeli. Así es, Ana Francisca. Justo este resumen que haces de la investigación da en el clavo. La verdad es que era un tema sumamente indignante cuando se conocieron los primeros números acerca de la baja en vacunación en el país. Y yo no sé a ti, pero a nosotros nos sorprendía demasiado, sobre todo tomando en cuenta que la vacunación era de esas estrategias transeccionales que había funcionado bien. Tenía 30 años de funcionar la estrategia para vacunar a niños, que incluso había puesto a México no solamente como pionero, sino como ejemplo en América Latina, dado los millones de dosis que tienen que aplicar o que tenían que aplicar cada año y que se cumplían. Uh-huh. ¿Qué pasó justamente en este gobierno para que una política de 30 años fallara? Esa fue la primera pregunta que detonó esta investigación periodística, Ana Francisca, y lo que encontramos es que, como bien mencionaste, el gobierno no compró las suficientes vacunas. Por ejemplo, BCG, esta que se aplica a los recién nacidos y que lo previene de tuberculosis, una enfermedad sumamente peligrosa, la segunda más mortífera solamente después de COVID, pues justamente en 2019, no la compraron. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, aseguró que el proveedor, entonces la compañía Laboratorios Imperiales, no había cumplido con las entregas de las vacunas durante el último trimestre de 2018 y por lo tanto había sido sancionada, inhabilitada. Y uno dice, bueno, claro, si un proveedor incumple, por supuesto que está bien que el gobierno actúe. El gran problema es que el gobierno, Ana Francisca, no tenía un plan para sustituir a ese proveedor, que era el único que tenía el permiso sanitario para poder importar la vacuna de BCG. Que hay que decir, Naya, que es exactamente lo mismo que sucedió con el caso de una de las medicinas para niños y niñas con cáncer más común, que es el metotrexato. O sea, suspendieron porque había una serie de violaciones de la compañía que lo fabricaba, pero suspendieron la línea de producción, pero no pusieron una alternativa, simplemente suspendieron esa línea de producción y bye, ¿no? Exactamente, eso también pasó con la vacuna de BCG, Ana Francisca, y luego, 2020, sí compran esa vacuna, pero justo la consiguieron hasta junio de 2020, y las vacunas llegaron a México hasta noviembre de ese año. Por lo tanto, por eso es que no hubo vacunas de BCG en 2019 y 2020, y seguramente mucha gente que nos está escuchando, Ana Francisca, batalló justamente para vacunar a sus niños y niñas. Esa
fue la razón. No se compraron las vacunas y en el caso, por ejemplo, de DPT, que es contra difteria, tétanos y tosferina, tampoco se compraron vacunas en 2019, en 2020 no se compraron las que se requerían para los niños y por eso México fue uno de los 10 países con menos niños con esta vacuna del DPT en 2019 y la cifra nos comparó con Angola, con un país del continente africano, Ana Francisca. La promesa era que el sistema de salud de este país sería como Dinamarca, en realidad no. La vacunación terminó siendo como Angola. Lejos estamos. Tienen ustedes además un dato que ponen sobre la mesa que me parece fundamental, que tiene que ver con el gasto en la compra de vacunas. El presidente López Obrador gastó 24% más en la compra de vacunas durante el 2019 que el presidente Enrique Peña Nieto en 18, pero compró además menos. O sea, compró menos vacunas y más caras. Exactamente, Ana Francisca. Recordarás, y el auditorio también, que parte de la política de austeridad incluyó, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda se hiciera cargo de todas las compras en el gobierno federal. Aún cuando fueran medicinas, aún cuando fueran vacunas, que requiere como cierta experiencia para conocer ese tipo de mercado, porque hay que recordar, las vacunas no es como fabricar zapatos o fabricar una producción al por mayor, sino que son biológicos que requieren cierto tiempo de producción y que además los laboratorios surten a un mercado internacional, no solamente a un país, sino a todo el mundo. Por lo tanto, México había, digamos, sido de estos países que tenían cierta consideración debido al volumen de compra que hacía, pero en 2018, durante la transición, nos dicen diversas fuentes, el gobierno dijo que ellos iban a comprar de manera distinta porque iban a comprar más barato. Así es. Entonces, desde 2018, pues ya no estaban formados, digamos, se quitaron de la fila. Sí. Llega 2019 y seguían con la misma idea porque el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que las compras a través de la Organización Panamericana de la Salud les traería muchos ahorros. Llegó el primer trimestre de 2019 y las vacunas todavía no se habían comprado, Ana Francisca, aunque se tendrían que haber hecho contratos prácticamente 8 meses antes. Sí. Por eso como cualquier medicamento. Se compran hasta junio, exacto, se contratan hasta junio de 2019 y eso ya significó el retraso prácticamente de todo el año. Y eso también que resulta, que las vacunas se compran más caras, Ana Francisca, ¿no? Porque si no es lo mismo comprar con anticipación a comprar ya de manera pues urgente prácticamente. Y mañana también en Animal Político vamos a publicar otra nota de seguimiento a este tema donde se da un poco de explicación de por qué se gastó más y se obtuvieron menos dosis, pues por sobreprecio, Ana Francisca. Y mañana les vamos a entregar esa información de cuánto se pagó de más por esas dosis. Pues la estaremos esperando con muchísimo interés. Nos estás contando, Naya, la misma historia de el desabasto de medicamentos para personas con cáncer en el país y justamente por decisiones de la misma persona, que es Hugo López-Gatell, que después de su brevísima intención de ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena, pues quién sabe qué le pasó, ya desapareció, pero es ese personaje, digamos, es el personaje que le hablaba de cerca al presidente López Obrador, al que el presidente López Obrador alababa en sus conferencias mañaneras de ser un excelente funcionario público y el que llevó, pues además la pandemia con todas las decisiones que también ustedes ya han documentado de sobra, una pandemia que llevó a una sobremuerte de 700,000 personas en el país, ¿no? Así es, Ana Francisca, y además algo muy relevante que el auditorio tiene que conocer también es que en Animal Político entregamos estos hallazgos a la Secretaría de Salud desde el 10 de enero para solicitar una entrevista justamente con el secretario de Salud, Jorge Alcocer. También le entregamos estos hallazgos al ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y también a la ex oficial mayor y ahora titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, justamente para que dieran su versión, para que explicaran las decisiones, pero también para que, pues si tenían evidencia que contrarrestaba estos hallazgos, pues también para que la presentaran. Y pues no hubo respuesta, Ana Francisca. Ninguno de los 3 funcionarios aceptó dar entrevista ni envió
ningún tipo de comunicación durante todas estas semanas, hasta el día de hoy que publicamos. Qué barbaridad. Bueno, estaremos por supuesto no nos sorprende, Nayeli. No me parece que sea sorprendente. De milagro no sacaron tu correo en la mañanera, digo, porque pues podría haber sido la otra, ¿no? Pues sí, bueno, pues la verdad, ¿no? Esperemos que no lo hagan. No, esperemos que no. Pero bueno, vamos a estar muy atentas mañana, Naya. Gracias por lo pronto por el reportaje, por supuesto, porque echa luz a un tema importantísimo de los años pasados y de los saldos en materia de salud de la administración del presidente López Obrador. Y bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Nayeli. Muchísimas gracias a ti, Ana Francisca. Saludos al auditorio. Igualmente, un abrazo. Las 6:23.